Hola a todos, yo soy Jordi Román Ordóñez Pérez de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Medicina Campus 4 y del sexto B. El tema de hoy, o el video de hoy, vamos a abarcar lo que es cáncer pulmonar de células pequeñas, ya que este es un tema muy importante en la neumología y la oncología médica. Vamos a cubrir lo que es su definición, su clasificación, la frecuencia en que ocurre, los factores de riesgo, síntomas, diagnósticos, tratamiento y el pronóstico. Así que veamos el video. Como definición del cáncer de pulmón de células pequeñas o cáncer de pulmón microcítico en su otro nombre o en sus siglas CPCP, es un tipo de cáncer muy agresivo. De hecho, es el tipo más agresivo de cáncer. Este se origina en células neuroendocrinas y se caracteriza por un rápido crecimiento y alta capacidad de hacer metástasis, es decir, propagarse en otras partes del cuerpo. Este cáncer representa solo el 15% de los cánceres de pulmón, dejando el otro 85% al cáncer de células no pequeñas, y está fuertemente relacionado al tabaquismo. En cuanto a su clasificación, el cáncer pulmonar de células pequeñas se divide en dos tipos principales: el puro y el combinado. El puro consiste únicamente en las células pequeñas de esta característica. En cambio, el combinado, que incluye otros tipos de células cancerosas, como la del carcinoma de células grandes o adenocarcinomas, o también conocido el de células grandes como cáncer pulmonar de células no pequeñas. Esta clasificación es importante. ¿Por qué? Porque puede influir en las opciones, en este caso, del tratamiento o las opciones terapéuticas. Hablemos de números. El cáncer de células pequeñas es muy común en personas mayores de 70 años y casi siempre ocurre en fumadores de hecho muy activos. A nivel mundial se reportan casos cerca de 250,000 personas cada año, y lamentablemente tiene una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque mueren de estas 250,000, 200,000 personas fallecen por esta causa. En México tenemos 9,000 casos de cáncer pulmonar, pero solo el 15% de estos 9,000 representa el cáncer pulmonar de células pequeñas. Esto equivale a 1,170 a 1,350 de nuevos casos de cáncer de células pequeñas. El principal factor para desarrollar cáncer de células pequeñas es el tabaquismo. Este es responsable del 98% de los casos. Otros factores que influyen, que podríamos decir o se dice que es el 2%, es exposición a contaminantes ambientales, como el humo de leña podría ser, exposición a carcinógenos, como el radón, la contaminación del aire. Tenemos también factores genéticos. También tenemos enfermedades ya preexistentes causadas por el propio tabaquismo o por otras enfermedades, como el EPOC o, pues, mismamente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También influyen la edad y el género. ¿El género por qué? Porque desde 1900 se veía que era más predominante en hombres porque fumaban más. Ahora, en tiempos actuales, el problema causado del tabaquismo en hombres y mujeres se igualó, porque las mujeres actualmente fuman lo mismo que fuman los hombres. Así que esta enfermedad en el género ya está igualada. Pero en la edad influye. En algunas literaturas dice que mayor de 65, en otras mayor de 70. Tenemos el cuadro clínico. ¿Cómo suele presentarse esta enfermedad? Estos pacientes suelen ser sintomáticos y el inicio de los síntomas son menor de 3 meses. Este cuenta con crecimiento intratorácico, como es la tos, sibilancias, disnea y hemoptisis. Igual tenemos compresión esofágica, que entran la disfagia y parálisis de cuerdas vocales. También tenemos la compresión de la vena cava superior. Este presenta con edema facial y plétora facial. Y sin olvidar que son síntomas igual, pero ya es cuando ocurre una diseminación a distancia. Estos son la fatiga, la anorexia, pérdida de peso y molestias neurológicas. Como les dije, se asocia a una diseminación a distancia, generalmente en el cerebro.
También tenemos otros síntomas o síndromes paraneoplásicos. Ahora, ¿cómo diagnosticarlo? Esto debemos hacerlo lo antes posible de que se presente la enfermedad, los síntomas. Esto en cuanto a hallazgos radiológicos, tenemos como la TAC de tórax, vamos a hacer en 3 partes, de tórax, de abdomen y de pelvis. Vamos a encontrar tumores más grandes, predominantemente ubicados centralmente por un bronquio. En etapas más avanzadas, como metástasis en el cerebro, vamos a usar la resonancia magnética con contraste. En su clasificación y estadificación vamos a hacer, pues, en la patología una biopsia. Nos va a identificar si es pura o combinada. Igual la biopsia se puede hacer por una broncoscopía, ya que pues predominantemente está en el centro, va a estar cerca y más accesible. Y también vamos a usar la clasificación de TNM. Esto para definir un pronóstico y el tratamiento. Explicar qué es. T es el tamaño del tumor, N número de ganglios y M metástasis. Esta clasificación la tenemos, que se explicará, bueno, más adelante. Y otro diagnóstico es la inmunohistoquímica. Vamos a diferenciar el cáncer de células pequeñas con otros diagnósticos, como cuáles. Tenemos células tumorales hipercrómicas. Esto es lo que vamos a ver nosotros. Células tumorales hipercrómicas, el efecto de sal y pimienta y una alta relación núcleo-citoplasma. La clasificación TNM, que ya se dijo anteriormente, nos da 3 componentes. Estos 3 componentes lo vemos del tamaño del tumor. Nos puede llegar desde T1, dependiendo del tamaño del tumor, hasta T4. Tenemos en el componente N desde sin metástasis hasta metástasis en los ganglios linfáticos mediastínicos, y la M de sin metástasis a distancia y con metástasis a múltiples órganos. ¿Esto en qué nos va a servir? Para estadificarlo, poner un estadio desde estadio 0 con ciertas partes hasta el estadio 4. Ahora, gracias a esta clasificación, nos va a servir para el tratamiento. ¿Cómo? Pues vamos a tomarlo en 2 partes, una aproximación inicial y una consolidación. La primera parte, o bueno, solo la aplicamos en el estadio TNM1, que son 2 opciones, o cirugía o irradiación, y en su consolidación vamos a usar dos medicamentos, cisoplatino o un etopósido. Ahora, en la segunda clasificación tenemos que es un estadio TNM1 a TNM3, que generalmente ya vamos a hacer una quimioterapia porque queremos hacerlo más pequeño para poderlo resecar. Pero si tiene metástasis en su consolidación, vamos a considerar si necesita una irradiación craneal profiláctica. Ahora, en el estadio 5 del TNM vamos a hacer quimioterapia más considerar una irradiación igual con ciertos medicamentos que se verán aquí adelante. Ahora, en el pronóstico, lamentablemente su pronóstico es muy malo. Sigue siendo muy desalentador aún con la medicina actual, aunque pues responde inicialmente a los tratamientos. De hecho, responde muy bien, pero la mayoría de los pacientes van a experimentar recaídas. En promedio, la supervivencia es menor de 2 años en pacientes con enfermedad localizada y alrededor de 1 año en pacientes con enfermedad metastásica o que esta enfermedad ya hizo pues la metástasis. El cáncer de pulmón aún sigue siendo un desafío tanto para pacientes como para nosotros los médicos. En esto nos hace pensar en que fumar, si llegas a fumar, es demasiado malo porque trae consigo muchos problemas, entre estos el que estamos explicando. Y pues la mejor forma de prevenir esta enfermedad y muchas más es dejar el tabaco, y espero que les haya agradado el tema. Si les gustó, dejen su comentario, preguntas y aquí abajo.